Salmo número 78. Este es un salmo, allí dice que es un masquil de Asaf. Masquil es como una enseñanza o una instrucción. Salmo número 78. Y los que tengan la posibilidad, nos ponemos en pie, en nuestros pies. Subrayenlo. Mira, a mí me encanta esto, hermanos. Yo admiro el trabajo que hace mucha gente. Estos muchachos acá hojeando la Biblia y con el highlighter allí listo ya para ponerle el highlight de lo que de lo que se va a hablar. Es una bendición realmente. Yo recuerdo, y mientras se quedan ahí parados tantito, es bueno hacer ejercicio un momentito, porque yo recuerdo que algunos les he contado, pero los que no han escuchado esta historia, cuando yo estaba pequeño, no recuerdo, quizás unos 7, 8 años, y nos llevaban en ese tiempo a lo que se conocía como escuela dominical. Ya escuela dominical en aquellos tiempos ya se sabía que era para niños. Ahora, escuela dominical más o menos es como escuela bíblica para adultos. En ese tiempo ese era el lenguaje que se usaba. Escuela dominical ya sabía que era para los niños. Y nos llevaban a nosotros a un lugar donde no había iglesia. Y ahí nos reunían el grupito de niños. Y algunos han escuchado la historia debajo de un árbol de tamarindo. ¿Saben cuál es el tamarindo? Algunos saben cuál es. Ahí una hermana mía era una de las que daba clases a aquel grupito de niños como de 7, 10, que por la fe creían que un día se iba a construir una iglesia en ese lugar, que era más allá. Nos íbamos caminando casi 1 hora para llegar allá a ese lugar. Y ahí ella enseñaba la palabra de Dios en ese lugar. En esos tiempos, caminando, había que cruzar un río, lodo en el camino, ni carros llegaban a ese lugar. Bueno, para decirles más que ni carretas pasaban por ese camino. Era un camino como un caminito de cabros así, para llegar a ese lugar. Ahí me enseñaron a mí un texto de la Biblia que decía que el ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ese texto me llegó resonando, hasta que llegué adulto, que me había alejado de Dios y me hizo regresar al camino de Dios. Amén. Pero qué bendición. Dice este salmo: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios y que guarden sus mandamientos. Oramos. Padre eterno, gracias le damos, Señor, en este día por su amor y su misericordia, Señor, porque nos da el gran privilegio, Señor, de poder abrir esta Biblia, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, por todo lo que usted está haciendo, por lo que ha hecho, porque confiamos que hará grandes cosas, Señor,
Oramos que en este momento de confusión, de crisis, aquí en este país, Señor, oramos, Padre bueno, que siga usando la iglesia para que este mensaje de salvación siga llegando, Señor. Le damos honra y gloria, Padre eterno. Oro, Padre bueno, por los padres, por los niños que están aquí en el santuario en este día. Les ruego, Padre eterno, que ellos recuerden un día. Si un día se alejan, Señor, recuerden que hay un lugar siempre donde ellos pueden llegar. Oro, Padre Santo, que toque los padres de una manera como nunca antes, Señor. Que este mensaje no solo llegue a la mente, sino que llegue al corazón de las personas, Señor. Padre bueno, que haga ese efecto como usted lo ha dicho, Señor. Que la palabra no llegará vacía, sino que hará el efecto que usted ha prometido que hará, Señor. Oro, Padre eterno, que podamos poner esto en práctica como buenos padres, Señor, como buenos hijos suyos. Le damos honra y gloria, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Quiero hablar bajo ese tema, una fe que trasciende generaciones. En un momento, diría yo, histórico en esta nación, los que han visto las noticias, unos culpan a estos medios de comunicación, unos culpan a CNN, otros culpan a Fox News, otros culpan a ABC News, otros culpan al gobierno actual, otros le echan la culpa a la administración y así sucesivamente. Amén. Dijo un pastor aquí en Texas, it all starts at home. Todo comienza en la casa. Amén, hermanos. Tan duro como suena, pero todo comienza en la casa. Esa es la primera escuela, la primera iglesia que tienen nuestros hijos. Amén. Con eso así vamos a iniciar. Aunque estamos en esta gran crisis en este momento, crisis política, económica, pero yo diría que es más una crisis espiritual. Y va a tomar que gente, que hombres y mujeres se levanten como buenos hijos de Dios y prediquen la palabra del Señor. Amén. Hay una gran oportunidad. Siempre lo seguimos nosotros mencionando acá, que ninguna generación ha tenido tanto recursos a la mano para predicar este mensaje. Amén. Tenemos grandes herramientas, no como lo tuvo la primera iglesia del principio. Aquí este hombre, ya vamos a entrar acá, llamado Asaf, que casi no se menciona, o se menciona en la Biblia, pero no es de alguien que tal vez se habla mucho, y yo espero que le preste mucha atención. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de problemas, él escribe este salmo y por eso dice que es un masquil de Asaf. Esto quiere decir una enseñanza o una instrucción o un llamado que él hace. Y no me quiero adelantar, pero a medida él comienza a relatar, él viene llevando la historia del pueblo de Israel, cómo ellos habían venido por el desierto, cómo Dios los sacó. Si usted lee el salmo es grande, comienza a llamar y luego les trae a un recordatorio que no se olviden lo que Dios ha hecho por ellos, porque todos nosotros vamos a dejar un legado detrás de nosotros. Amén. De eso se trata en este momento, porque todos aquí vamos a dejar un legado. Algunos van a dejar un legado bien profundo, como decimos, impregnado no solo en la familia, sino en la gente alrededor, y otros nos van a olvidar así rápido.
Amén. Yo les voy a contar, y había invitado a un hermano mío que viniera hoy y quería contar una historia cuando él estuviera acá, para ponerlo on the spot, como decimos nosotros. Porque fuimos a donde nosotros crecimos y había un funeral y ahí estábamos. Entonces, estando ahí en uno de los servicios, que fueron muchos servicios que hubieron ahí, cuando llegó un muchacho vendiendo paletas, ice cream, en un carretón, y usted sabe que llega ese carretón, estos niños como casi no han visto eso, pero andan vendiendo ice cream y andan una campanita que suenan así. Entonces, y llegó él ahí, no solo que era la hora del servicio, sino que era un funeral, y llega él con ese carretón y comienza a sonar ahí. Entonces, mi hermano se fue y le llamó la atención y le dijo pues que por favor, como es que guardara la venta un momentito, que esperara que terminara el servicio. Y le dice el Señor, ¿y usted quién es para que me venga a regañar? Entonces le dice mi hermano, yo soy, le dice, uno de los dueños de esta propiedad, aquí donde estás tú, le dice. Quizás no conociste tú, le dice a mi papá, y le mencionó el nombre, nosotros somos los dueños de esta propiedad. Entonces, bueno, la cosa siguió, pero hasta ahí es donde quiero llegar. Cuando fuimos a El Salvador el año pasado, en noviembre, no fue este año, en junio, y estaba predicando en un evento así remoto allá, un área rural, diría así. Y iba un hermano que llevaba un sonido. Y le dije yo, me dice él, ¿y cómo hago para llegar? Y ahí el GPS ya no daba, porque ya ahí prácticamente no hay calles. Y le digo yo, pregunte, le digo, dígale a alguien ahí que va para la casa de X persona. Entonces le menciono el nombre, no quiero mencionar el nombre aquí al público. Entonces ya le había yo escrito, pregunte por la casa de XX. Y me llama, cuando yo ya estaba allá adelante, y él es de allá, y me dice, hermano, me digo, bendiciones, ¿cómo está? Ya va a llegar. Fíjese, hermano, que aquí nadie conoce ese hombre del que usted habla, me dice. Y hace como unos 10 años que murió, y ya nadie se acuerda de él. Cuando nosotros fuimos a la casa a ese evento el problema con el paletero, no hacía muchos años que mi papá había muerto y ya nadie se acuerda de él. Y nos damos cuenta cómo de rápido nos van a olvidar a nosotros. Amén. Y aquí el punto al que vamos a llegar acá, que hay algo que sí, por lo cual nos pueden recordar, no es por lo que nosotros dejamos en nuestros hijos o a nuestros hijos, sino por lo que dejamos en nuestros hijos. Que esta fe, que este conocimiento de la palabra siga, es lo más valioso que nosotros le podemos dejar a ellos. Y aquí cuando digo que no me quiero adelantar, pero lo que este salmista Asaf está hablando es que la cadena del evangelio debe de ser un eslabón que no se debe cortar. Así como pasó desde los años 70 que llegó el evangelio a la familia de nosotros, nuestros hermanos mayores se preocuparon porque los otros conocieran al Señor. De ahí esta otra generación nos hemos preocupado para que la otra generación siga conociendo a Cristo y luego la otra generación y así sucesivamente. Me pongo a pensar yo, hermanos, y esto va a pegar fuerte, va a pegar en la casa, y por eso le dije que es bueno
que le prestemos atención. ¿De qué hubiera servido? Voy a usar aquí a hermana Rosa de ejemplo, que le haya servido 40 años al Señor y que fue una persona de oraciones y que fue, como dicen, ilustre en el evangelio. Pero ¿de qué hubiera servido si al partir ella con el Señor hasta ahí llegue la fe y se acabe todo? Hubiera sido, como decimos nosotros, un fracaso, como lo que pasó en los tiempos de Josué. Terminando la muerte de Josué, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocían al Señor. Eso fue un fracaso espiritual en ese tiempo. Y yo mientras pensaba en esto, digo, esto tiene que ser una cadena que se le debe ir pasando a la próxima generación que viene detrás de nosotros. Donde yo trabajé por tantos años y usaban muchas cadenas de hierro para levantar con crane, con máquinas esas grandes. Bueno, y eran dos cosas que tenía que inspeccionar bien, que cada eslabón estuviera bien. Y la segunda cosa que tenía que inspeccionarse es que no fuera hecha en China. Tenía que ser hecha aquí en Estados Unidos la cadena por la calidad y que ningún eslabón fuera a estar, como dicen, dañado, para que no se fuera a reventar, porque iba a causar esto un accidente. Y este pasaje a nosotros nos enseña realmente la obligación que tenemos como hijos de Dios, y no digo como padres, como hijos de Dios, todos los que estamos acá, a irle pasando este mensaje de fe a la próxima generación con la cual Dios nos ha puesto alrededor a nosotros. Y a veces decimos nosotros, y por eso Dios le dice a Moisés en Deuteronomio, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos que les nacerán. O sea, queriendo decir que a lo mejor quizás no fuimos suficientemente efectivos con nuestros hijos, pero tenemos otra oportunidad con los hijos de nuestros hijos. Y número 1, si va a tomar notas, por favor, nos manda este muchacho, este hombre llamado Asaf. En primer lugar, nos manda a escuchar. Escucha. Cuando él usa esa palabra, me está fallando el operador allá. Amén. Escucha. Y es bien claro él en decir, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, y yo abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde los tiempos. Y cuando él usa esta palabra de escuchar, pero en la Biblia en inglés aparece toda en, como dicen, en letras mayúsculas. Está hablando de escuchar, pero es como quien le pega un grito a alguien de emergencia. Escucha, escucha, pueblo mío, mi ley. O sea, pegando un grito, como que dice, para de hacer lo que estás haciendo, porque tengo que darte un anuncio que es bien importante. Y él comienza a abrir su boca para darles a entender la necesidad que ellos tenían de dar una mirada hacia atrás y ver lo que Dios había hecho en otros tiempos. Y creo que es el momento que tenemos ahora nosotros de prestar mucha atención a lo que Dios nos está hablando, porque hay una gran necesidad en este momento aquí en este país. Yo sé que el ruido a nuestro alrededor nos puede tener a nosotros distraídos. Creo que no ha habido tampoco otra generación más grande que gaste tanto tiempo en las redes sociales. A mucha gente lo tiene como una adicción que no se pueden despegar de los teléfonos. Amén, hermanos. No sé si será solo por acá o la gente que yo conozco, pero hay un porcentaje grande que casi le garantizo que si sale de la casa para el culto y olvidó la Biblia, no se regresa. Ya están riendo. Pero si olvida el teléfono, casi garantizado que se va de regreso para la casa. Se ha vuelto una adicción realmente. Y yo les decía, si el Señor volviera a escribir Mateo 24, dijera quizás, en vez de decir, mira que nadie nos engañe, quizás diría, mira que nada nos distraiga.
Vivimos en una sociedad tan distraída en otras cosas, en muchas cosas. Y ese es el grito de advertencia que hace acá, no solo a escuchar, o sea, la ley dice inclina el oído, o sea, que pongan una atención, o sea, realmente presta atención lo que yo te tengo que decir en esta noche, porque puede ser que es la última predicación que esté escuchando. Cuando Isaías pegó aquel gran grito de advertencia diciéndole, oíd cielos y escucha tu tierra, o sea, era un grito de advertencia, ese era el grito que estaba pegando Asaf en aquel momento, como quien dice, yo voy a abrir mi boca, les voy a contar todo lo que pasó en la historia de Israel, cómo llegaron hasta este lugar donde estamos en este momento. Yo sé que mucha gente tiene una historia larga, cómo llegaron hasta este momento aquí donde están, y creo que es una obligación de nosotros de prestarle mucha atención cómo Dios ha sido de bueno con nosotros, cómo nos ha guardado y nos ha traído hasta este momento. Amén, hermanos. Y ese es, me ponía a pensar en a veces la gente ignora esas llamadas. Cuando nosotros recibimos una llamada por teléfono y ahora que hay ese call ID que sale ahí, nosotros, si es un número desconocido, lo ponemos ahí. Pero si es una persona de importancia, le colgamos a la persona que estamos, déjame agarrar esta llamada. Y eso es lo triste en este momento. Con la gente que no conoce al Señor, puede ser una llamada de importancia que Dios le está haciendo, pero va a ignorar esa llamada. Y por eso este hombre llamado Asaf nos hace ese llamado a escuchar. Presta atención, escucha, pueblo mío, escucha la ley. Yo voy a abrir mi boca y les voy a hablar cosas escondidas desde los tiempos. No me voy a adelantar, le digo, no me quiero adelantar y no me voy a adelantar, porque vamos a llegar al corazón de esto acá. Porque este hombre llamado Asaf no era solo cualquier persona así del montón. Está hablando de una persona ilustre en Israel. Escucha, en segundo lugar, vamos a ir avanzando, porque creo que los niños se durmieron ya. Segundo lugar, les dice, recuerda. Creo que ese es un problema que todos tenemos, que se nos olvidan las cosas. Versículo 3 y 4 dice, las cuales, cuando hablando de las cosas que él les quería contar, dice, las cuales hemos oído y hemos entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él ha hecho. Allá había un problema de memoria que a veces hay, que a veces se nos olvida. El Salmo 103 dice, y no olvides, cuando habla David diciendo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay personas que rápido se le olvidan lo bueno que Dios ha sido, y por eso él comienza y les relata la liberación que tuvieron en Egipto, que cómo les dio comida por el desierto, les dio maná del cielo, les dio agua de la roca y los comenzó a alimentar por el desierto. Y él hace todo ese recorrido para que en base a eso ellos comiencen a guardar los mandatos que Dios les había dado en un principio. Y allí es donde él hace el reto a todos nosotros cuando él dice, no las encubriremos a sus hijos, contándole a la generación venidera las alabanzas del Creador. Amén. Que no dejemos de contarle a nuestros hijos cómo nosotros llegamos a este lugar. Amén. Allí es donde la cosa se pone importante. La necesidad de contarles a nuestros hijos a veces solo conocen la gloria, pero no conocen la historia. Amén.
no conocen cuando la hermana hacía pan y los hijos salían a vender el pan. Amén. Y yo a veces pues les cuento a los muchachos de nosotros, y ya los he contado antes, algunos quizás no han escuchado, cuando íbamos a pescar en la madrugada porque no había nada para el desayuno. Interesante, hermanos. Y ahora, como dijo un señor puertorriqueño una vez, dijo, los nenes míos dicen aquí no hay nada que comer. Y todavía en la nevera, dice, se caen los muslos de pollo en el piso. Dice. Lo único que caen frisados, dice, hay que cocinarlos, pero dice que no hay nada que comer. En esos tiempos las cosas eran diferentes. Desayunos con mangos, ¿verdad? Ahora es por preservar la salud. En ese tiempo no, si a veces le caminaban los gusanitos por la cara a uno. By the sound cross. ¿Quién experimentó eso? Ahí están. Buscándole ahí los pedacitos. Ya si un pedacito, no está podrido la basura, un pedacito podrido allá, no, se le quitaban los pedacitos y contarle a la generación. Contémosle a la generación venidera. Amén. Ya creo que ya pasaron casi 5 años y algunos no, ya se les olvidó. Mire, durante la pandemia, qué cosas bonitas que hizo el Señor. Nos guardó a todos los que, casi que todos los que están acá son sobrevivientes de esa pandemia. Mucha gente no logró pasar de ese año. Yo creo que ahora por eso es bueno que nosotros hagamos un recordatorio. Mire, durante la pandemia, los comentarios ahí en línea, ¿y a dónde es que esté esta iglesia? A no más que abran esta, ahí vamos a estar. Y yo decía, listémonos porque es que la gente no va a caber acá cuando esta pandemia termine. Luego, como dijo Isaías, crié hijos y los engrandecí, y ellos se olvidaron de mí, se rebelaron en contra de mí. Y por eso es que Asaf está diciendo, presten atención, recuerdan, escuchen, amén. Que solo alguien tocaba la puerta de la casa y uno abría la puerta, solo veía las luces de freno del carro que salía, como que si uno tenía... O sea, pero lo interesante es de que uno abría la puerta, alguien le llevaba sopa y se la dejaba ahí en la casa. Un hermano que yo tengo en Nueva York se ofendía que alguien le dejara comida ahí, como que fuera lepra la que tengo. Y nadie dice, pero hay que contar esas historias de cómo el Señor nos trajo. Y aquí es donde esto se pone más interesante. Versículo 5. Dice que Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Amén. Aquí es donde dice Él, no solo que recuerde, sino que transmita. Se me durmió el operador. Estableció un pacto con su pueblo y eso incluía transmitirle la fe a la próxima generación. Por eso Deuteronomio 6 le decía Dios a Israel, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Amén. Y a las generaciones venideras hablarás de ellos, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, como que eso ya pasó a la historia, ¿verdad? Amén. Ahora a los hijos se les da el aparato electrónico para que se entretenga. Y todo tiene su límite. Yo no es que esté en contra de eso, pero hay una importancia de enseñarles la palabra del Señor a nuestros hijos, para que pongan en Dios su confianza.
Amén. Y allí es donde quería llegar yo. Transmite a esta generación. Si va a tomar nota. Cuando David recogió el material, ¿verdad? Y Salomón construyó el templo, así es la historia. Y Salomón construye el templo como 950 años antes de Cristo, más o menos, históricamente hablando. No se registra la fecha exacta. 950, 930 años antes de Cristo, Salomón construye el templo y llama a los hijos de Asaf que vinieran a cantar en el templo. Amén. Y luego continúa la historia. Cuando reinó Josafat y tenía guerra con los hijos de Amón y los vecinos que tenía, la Biblia dice que apareció un hombre llamado Jaasiel y le dio una profecía que la guerra no era de ellos, sino que era de Dios. Y entonces ya habían pasado casi 100 años y llama Josafat a los hijos de Asaf que vinieran a cantar al templo. Amén. Más o menos 870 años después de Cristo. Luego la historia continúa y llega al reinado un hombre llamado Ezequías y levanta otra vez el servicio en el templo que la gente se había olvidado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, registra esas reformas de Ezequías. Y Ezequías comienza otra vez el culto y llama, piense a ver a quién, a los hijos de Asaf que vinieran a cantar en el templo. Que ya eran, o sea, dice los hijos, pero ya eran quizás bisnietos o tataranietos que vinieran a cantar el templo. Se perdió en la copia del libro de la ley en Israel y se olvidaron de Dios. Y algunos han escuchado cuando Josías celebró la Pascua en Israel. Ya está hablando ya más de 300 años después del templo de Salomón. Y Josías se la encontraron el libro de la ley y Josías viene y llamó al pueblo a un arrepentimiento y que iban a celebrar la Pascua y le iban a celebrar culto al Señor, y narra la historia que llama a los hijos de Asaf que vinieran a entonar alabanzas en el templo. Amén. Este hombre que está hablando en este salmo acá está hablando como quien dice por historia personal. Como quien dice, en nosotros, en nuestra familia, hubo ese eslabón que no se ha quedado atrás. Luego llega el tiempo que los llevan deportados para Babilonia. Conocen la historia muchos de los que están acá, el pueblo de Israel, a causa de alejarse de Dios. Dios los llevó esclavos. No solo se llevó un grupo para el norte, sino que se llevó otro grupo de 2 tribus para Babilonia, y allá fueron esclavos por 70 años. A los 70 años sale la orden. Está hablando que ya estamos hablando más o menos de 450, 400 años, 480 años antes de Cristo. Y llegan otra vez ya bajo el mando de Nehemías y de Esdras y Zorobabel y todos los que se levantaron en ese tiempo. Y nuevamente ellos restablecen el culto al Señor en Jerusalén. ¿Y saben quiénes venían de allá de Babilonia? Los hijos de Asaf. Y ellos comienzan a adorar al Señor en el templo. Y por eso es que él está diciendo acá, o sea, está hablando como quien dice, se lo estoy poniendo aquí como es en perspectiva, que no podemos nosotros guardar silencio, no podemos dejar que este eslabón se termine acá, sino que se lo debemos de transmitir a la próxima generación que vendrá después de nosotros. Y este es el reto que nosotros tenemos en esta tarde.
Porque sabe que hay algo que ellos no van a olvidar. No es lo que dejamos para ellos, sino lo que dejamos en ellos. Amén, hermanos. Ya se puso fuerte esto acá. Sé que le va a doler, hermano Mauricio, hermana Nubia, pero el día que ustedes no estén, esa casita del rancho, miren, contento está Diego allá. Gone, Lenar, ¿sí? Hacer casas ahí. No se ríe, hermano Gabriel. Está en la lista también. Todas las pescaditas allá fritas. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Pero lo que se deja dentro, eso no se les olvida. Amén. Un familiar de nosotros tenía no sé cuántos hijos eran y tenía una sola hija nada más. Y él tenía terreno, ganado, bastante. Y ya cuando todos estaban adultos, dijo él, a esta hija, dice, yo sé que ella no va a decir poder trabajar la tierra o el campo, a ella le voy a dejar algo dentro. Y en aquellos tiempos poco se escuchaba que alguien, al menos por donde nosotros, que fueran a la universidad, y la logró graduar de doctora. Dice, porque si te dejo terreno, te dejo ganado, le dice, cualquiera te lo va a robar o te lo van a quitar o te van a engañar, pero lo que dejes dentro de ti, eso es tuyo y nadie te lo va a poder quitar. Yo me pongo a pensar, a lo mejor se pierden las cosas, a que todos los bienes son buenos, pero algo que va a permanecer es lo que nosotros dejamos dentro. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y dice acá que él había establecido ese testimonio, o sea, eso era un gran mandato de transmitirle esto a la próxima generación. Ahí estamos en versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a la otra generación que sigue. Amén. Para que pongan en Dios su confianza, y con esto para que aprendan a poner la confianza en el Señor. Número 4, no solo transmite, sino también confía en el Señor. Amén. Sé que a veces tal vez no vamos a ver nosotros el resultado al frente, pero al menos sembremos la semilla. Amén, sembremos la semilla, que no nos cansemos de sembrar la semilla en esta próxima generación. Eso era lo que este hombre estaba queriendo de darle a entender a la generación de aquel momento, pero les trae a la memoria todo lo que Dios había hecho por ellos, para que ellos también pusieran la confianza total en el Señor. Tenemos un trabajo grande nosotros al frente, hermanos. Pero tenemos también un Dios todopoderoso. Hay una generación con una gran necesidad en este momento y es el llamado para nosotros, que esa fe que nosotros tenemos pase a las próximas generaciones. Qué bonito es eso, ¿verdad? De escuchar, gloria a Dios, de cómo el progreso del evangelio, los que han ido a la librería de Billy Graham han visto ahí el progreso del evangelio, cómo se ha ido pasando, no solo en familia, sino de predicadores a predicadores. Amén, que siempre haya alguien que va a levantar esa voz. Gloria a Dios, qué bonito sería. Y por eso sentí el deseo de traer este mensaje este día. Escucha, pueblo mío, tenemos una gran necesidad. Transmítala, póngasela a otra generación. Porque nosotros, mire, dijimos la semana pasada, cuando menos acordemos, we checking out, nos vamos de acá. Cuando menos pensemos, nos vamos. Y es la próxima generación la que va a llevar esta antorcha del evangelio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos.
y vamos a orar para que el Señor nos dé a nosotros ese espíritu de evangelista, de padre, de pastor, de líder, de enseñarle a esta otra generación que conozcan la ley de Dios. Adoramos al Señor en este día. Sé que es un reto fuerte, pero no es imposible. Lo podemos lograr, hermanos. Lo podemos lograr. Pero va a requerir un esfuerzo y va a requerir un buen testimonio también. Porque muchos no van a leer la Biblia, pero sí van a ver nuestro caminar. La única Biblia que ellos van a leer posiblemente va a ser nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Y allí es donde la cosa se pone bien interesante. Pero no se la podemos callar a nuestra próxima generación. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Cómo el Señor me salvó. Mucha gente ni eso sabe, cómo fue que nosotros llegamos al Evangelio. Amén. La importancia de contarle a esta otra generación. Nos ponemos en pie un segundito, hermanos, y vamos a orar. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.